El fútbol ecuatoriano nos ha dado goles, alegrías y momentos históricos, pero también escándalos que dieron la vuelta al país. Jugadores con talento de sobra que por decisiones fuera de la cancha terminaron envueltos en polémicas que hoy marcaron sus carreras. Hoy repasamos los escándalos más impactantes de futbolistas ecuatorianos y cómo la indisciplina cambió su destino. En 2024, la selección ecuatoriana realizaba una gira por Estados Unidos para disputar partidos amistosos. Aunque no había puntos en juego, el foco estaba en la imagen, la disciplina y el proceso a largo plazo. Pero una salida nocturna terminó desviando toda la atención. En redes sociales comenzaron a circular videos grabados dentro de un nightclub. En las imágenes se identificó a Robert Arboleda junto a Gonzalo Plata y Kendry Páez. Uno de los videos mostró a Robert Arboleda lanzando billetes a un stripper, una escena que se viralizó rápidamente y generó críticas inmediatas. El caso tomó aún más fuerza por un detalle sensible. Kendry Páez era menor de edad en ese entonces. Y aquí surge una pregunta que hasta hoy no tiene respuesta clara. En Estados Unidos el ingreso a este tipo de locales normalmente exige una identificación obligatoria. Nunca se aclaró públicamente cómo un menor pudo ingresar al lugar. Ante la presión mediática, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tomó una medida concreta. Robert Arboleda fue excluido de la selección ecuatoriana como sanción directa. En el caso de Gonzalo Plata, el manejo fue distinto, continuó siendo convocado aunque con llamados de atención internos. Con Kendry Páez, la Federación optó por un enfoque más cuidadoso, no se aplicaron sanciones públicas, pero el episodio dejó en evidencia la necesidad de mayor protección y control sobre los jugadores jóvenes. El escándalo no terminó en una crisis mayor, pero sí dejó varias señales de alerta, no solo por la conducta de los jugadores, sino por lo que ocurre alrededor de ellos. El nightclub en Estados Unidos dejó una pregunta abierta: ¿se aprendieron realmente las lecciones del pasado? Porque cuando la disciplina falla, el talento deja de ser suficiente. La Copa América 2019 significaba un nuevo comienzo para Ecuador, un proceso que buscaba renovación, liderazgo y orden. Pero tras perder con Uruguay y Chile, la Tri llegó al partido contra Japón obligado a ganar. El empate sentenció la eliminación y dejó un ambiente de frustración total en el grupo. Esa misma noche, ya eliminados del torneo, el plantel permanecía concentrado en el hotel en Brasil. En ese contexto, varios jugadores se reunieron en el piso 17, fuera del horario permitido y sin autorización del cuerpo técnico. Días después salió a la luz un video de las cámaras de seguridad del hotel. Las imágenes no mostraban lo que ocurría dentro de la habitación, pero sí el pasillo del piso 17. Ese video fue clave para que el tema dejara de ser un rumor y pasara a ser un caso disciplinario formal. Desde la interna de la FEP se habló de la indisciplina grave, de consumo de alcohol y del posible ingreso de mujeres. Sin embargo, nunca se difundieron imágenes del interior, lo que abrió el debate público. Los futbolistas involucrados dieron su versión, afirmaron que no fue una fiesta, que no hubo alcohol ni mujeres y que se trató de una reunión privada de reflexión para hablar del fracaso deportivo y asumir responsabilidades. A pesar de estas explicaciones, la Federación consideró que se rompieron normas internas básicas: horario, lugar y conducta. Antonio Valencia anunció poco después su retiro definitivo de la Tri. Otros jugadores pasaron meses fuera de la convocatoria. El técnico Hernán Darío Gómez perdió el control del camerino y terminó dejando el cargo. El piso 17 no fue una sola noche polémica, fue el reflejo de una selección sin rumbo, sin liderazgo y desconectada de la gente. Un episodio que aún hoy divide opiniones y que sigue siendo el símbolo del mayor escándalo disciplinario del fútbol ecuatoriano reciente. Gonzalo Plata es uno de los extremos más habilidosos del fútbol ecuatoriano en las últimas generaciones. Rápido, desequilibrante y con proyección internacional, pero en diciembre de 2021 protagonizó un episodio que marcó su carrera fuera de la cancha, un accidente de tránsito que lo puso en el centro de la polémica. Todo ocurrió en Valladolid, España, donde Plata jugaba para el Real Valladolid. Era madrugada del 8 de diciembre de 2021 cuando el extremo conducía su Mercedes por el centro de la ciudad. A las 6:45 su auto colisionó contra un taxi en una intersección bastante transitada. El choque fue fuerte, el taxi volcó y sus ocupantes resultaron heridos leves. Sin embargo, tanto el taxista como la pasajera y Plata terminaron sin lesiones graves, pero fue un momento crítico. Tras el accidente, la Policía Municipal de Valladolid realizó el test de alcoholemia al futbolista. El resultado fue contundente, más del doble de lo permitido legalmente, con una tasa superior a 0.60 miligramos por litro. Eso significaba que había superado ampliamente el límite legal y estaba bajo los efectos del alcohol al volante. El Real Valladolid publicó un comunicado en el que repudió el comportamiento de Plata, anunció que abriría un expediente interno y confirmó que el caso sería analizado disciplinariamente según el reglamento del club. Días después del choque, Gonzalo Plata se declaró arrepentido por lo ocurrido, pidió disculpas a los afectados, al club, a los hinchas y a su
su país y reconoció que había cometido un mal momento que no debía repetirse. La Fiscalía de Valladolid lo investigó por un delito contra la seguridad vial debido a la conducción bajo efectos de alcohol. Finalmente, en 2022, Plata fue condenado a 2 años sin licencia de conducir y tuvo que pagar una multa. Este episodio no solo afectó su historial legal, sino también su imagen pública. Muchos aficionados y periodistas lo criticaron fuertemente, recordando que los futbolistas deben ser ejemplos dentro y fuera de la cancha. Gonzalo Plata volvió a jugar, a entrenar y a ser convocado por la selección, pero la lección quedó clara: conducir bajo efectos de alcohol no solo pone vidas en riesgo, también puede costarte años de libertad de acción. En el fútbol y en la vida, las responsabilidades siempre juegan los 90 minutos completos. Ener Valencia es uno de los goleadores históricos del fútbol ecuatoriano, conocido por su velocidad, potencia y olfato de gol, pero en 2016 protagonizó uno de los episodios más insólitos del fútbol sudamericano: una evasión policial en pleno partido internacional que quedó grabado en la memoria de los hinchas. Ese año Valencia enfrentaba un proceso judicial en Ecuador debido a una deuda por pensión alimenticia que tenía con una de sus hijas. La expareja y madre de su hija exigía más de $17,000 por 5 meses de atraso y un juez había emitido una orden de detención en su contra si no regularizaba el pago. El incidente ocurrió durante un partido de eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, cuando Ecuador enfrentaba a Chile en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Antes del encuentro, la policía intentó detener a Valencia por la orden judicial, pero el jugador pudo integrarse al equipo titular como si nada. Ya en la segunda mitad, Valencia fingió una molestia física y tras una asistencia médica fue retirado en camilla y subido a una ambulancia con oxígeno. Lo que sorprendió al mundo fue que mientras la ambulancia se alejaba, la policía comenzó a seguirla por el estadio. Algunos medios calificaron la acción como una estrategia para evadir a las autoridades, mientras que otros señalaron que Valencia realmente se sintió mal y fue atendido por el cuerpo médico de la selección. En redes y entrevistas posteriores también se publicó un comunicado oficial del propio Valencia explicando su situación con argumentos personales y legales. Finalmente, la orden de detención fue revocada horas después del partido y no hubo encarcelamiento. Valencia regularizó su situación y continuó con su carrera profesional, pero el episodio quedó marcado como una de las escenas más inusuales de la historia de las eliminatorias sudamericanas. Aunque siguió siendo titular en la selección y continuó brillando en clubes, muchos aficionados recuerdan ese día como una mezcla de fútbol y una lección sobre responsabilidad fuera de la cancha. Jaime Iván Caviedes es para muchos el jugador más talentoso que ha dado Ecuador, pero también es uno de los ejemplos más claros de cómo una carrera puede derrumbarse fuera de la cancha. Héroe de la clasificación al Mundial 2002, goleador distinto, irreverente, Caviedes tenía todo, menos control sobre su vida personal, y los escándalos no tardaron en aparecer. A lo largo de su carrera, Caviedes protagonizó varios incidentes policiales, fue detenido en más de una ocasión, generalmente por escándalos en la vía pública relacionados con el consumo de alcohol. Uno de los casos más recordados fue cuando fue sorprendido conduciendo sin licencia en condiciones irregulares. El episodio generó titulares a nivel nacional. Con el tiempo, el propio Caviedes reconoció problemas graves con el alcohol y las drogas. En un intento por cambiar su vida, ingresó a una clínica de rehabilitación. Sin embargo, el proceso no se completó. Caviedes abandonó la rehabilitación, dejando en evidencia lo difícil que fue para él salir de ese círculo. Su indisciplina provocó conflictos con técnicos, dirigentes y compañeros. Pasó por muchos clubes, pero casi nunca logró estabilidad. El patrón era claro: talento, escándalo, salida. Incluso después de su retiro, los problemas continuaron. En uno de los episodios más recientes, Caviedes se vio involucrado en una pelea en un puesto de comida en la región del Oriente. Según testigos, el conflicto se originó por un pincho, y el hecho volvió a poner su nombre en los titulares. La historia de Caviedes no es solo polémica, es profundamente triste, porque no habla de la falta de talento, sino de decisiones personales mal tomadas. Caviedes lo tuvo todo para ser leyenda, pero su mayor rival nunca estuvo en la cancha, estuvo en su propia vida fuera del fútbol. Michael Arroyo fue para muchos uno de los futbolistas ecuatorianos con mayor talento natural de su generación, velocidad, regate, potencia y gol, pero su carrera terminó siendo un ejemplo claro de cómo la indisciplina puede destruir incluso a los jugadores más dotados. Arroyo tuvo pasos por clubes importantes tanto en Ecuador como en el exterior y llegó a ser considerado una alternativa real para la selección ecuatoriana. Cada vez que entraba en racha parecía que su carrera finalmente iba a despegar, sin embargo esos momentos duraban poco. En distintos clubes su nombre empezó a repetirse en informes internos. Por
por llegadas tarde a entrenamientos, faltas injustificadas y problemas de convivencia en el camerino. Técnicos y dirigentes coincidían en algo: Michael Arroyo entrenaba bien cuando quería. Esa irregularidad provocó que perdiera titularidades y fuera descartado una y otra vez. El punto de quiebre llegó en 2017, cuando Michael Arroyo dio positivo en un control antidopaje. La noticia cayó como un balde de agua fría. 2 años fuera del fútbol profesional en una carrera tan corta como la de un futbolista suelen ser casi irreversibles. Durante este tiempo Arroyo perdió ritmo, continuidad y sobre todo credibilidad. Cuando intentó regresar, muchos clubes ya no confiaban en él, no solo por lo deportivo, sino por el riesgo disciplinario que representaba. Tras cumplir la sanción tuvo intentos de volver al fútbol, pero sin estabilidad. Los contratos eran cortos, las oportunidades limitadas y la paciencia de los clubes mínima. El talento seguía ahí, pero el tiempo ya había pasado. Michael Arroyo fue desapareciendo del radar del fútbol profesional, no por falta de condiciones, sino por una carrera marcada por malas decisiones. La historia de Michael Arroyo dejó una lección clara. En el fútbol moderno el talento te abre la puerta, pero la disciplina es la que te permite quedarte. Gonzalo Bayo venía preparándose con fuerza para su temporada con Liga Deportiva Universitaria de Quito, tras superar una lesión y trabajar duro en la pretemporada. Pero en enero de 2026, el arquero protagonizó un episodio que sacudió al fútbol ecuatoriano. Fue detenido por conducir bajo los efectos de alcohol en pleno control de tránsito en la capital. La noche del 23 de enero, mientras se realizaban controles vehiculares en Quito, agentes de tránsito detectaron a Valle conduciendo con una tasa de alcoholemia de 1.44 gramos por litro de alcohol en sangre. El arquero fue detenido y llevado a una unidad judicial de tránsito. En la audiencia correspondiente, el juez determinó una pena de 30 días de prisión, una multa económica y la suspensión de su licencia de conducir por 60 días. Gracias al pago inmediato de la multa, esa pena se redujo a 20 días de detención. Debido a que el arquero estaba en plena recuperación de una lesión de rodilla que requiere terapia intensiva, un juez aceptó el traslado de Valle al Centro Médico de Alto Rendimiento de Liga de Quito, donde podrá continuar su rehabilitación bajo estricta custodia. Tras ser noticia, Valle emitió un comunicado oficial en sus redes sociales. En él asumió la responsabilidad por sus actos, pidió disculpas a la hinchada de Liga, al cuerpo técnico y a la institución. Liga Deportiva Universitaria indicó que el hecho ocurrió fuera del ámbito deportivo, confirmó su apoyo institucional. Este episodio llega justo cuando Valle buscaba consolidarse nuevamente en la élite tras superar su lesión, y lo obligó a ausentarse de la pretemporada y enfrentar una sanción legal y deportiva al mismo tiempo. Todos estos casos tienen algo en común: no es la falta de talento, es la falta de disciplina, porque el fútbol te puede dar fama, dinero y oportunidades, pero también te exige responsabilidad dentro y fuera de la cancha. Algunos aprendieron la lección, otros pagaron el precio, y a varios su carrera nunca volvió a ser la misma. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál crees que de todos estos escándalos fue el que más impactó en la carrera de un futbolista? Te leo en los comentarios, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.